Buenos días, Gary, bienvenidos. Vamos a iniciar la hora de consultas académicas. Así que, a ver, empezamos. Audrey, no sé si tienes alguna pregunta. Yo, de todos modos, voy a ir compartiendo el material de esta semana para ir comentándolo. Sí, pero si tuvieras alguna pregunta, alguna duda en particular, bienvenida a la consulta. Ujú. Ya, correcto. Aquí está el archivo de la semana 11. ¿Sí? Muy bien, entonces voy comentando el archivo, voy sobre todo yendo hacia la sección de resultados para ir viendo y explicando algunos puntos de la pregunta, ¿ya? Y cuando desees plantear alguna inquietud, alguna pregunta, inmediatamente, ¿ya? Puede ser por el chat, puede ser con el micrófono, puedes ir planteando ahí tus inquietudes. Ujú. Muy bien, vamos a comenzar entonces. A ver, bueno, en esta semana nos corresponde trabajar la literatura peruana, ¿ya? Y como primer punto, ¿sí? Dentro del desarrollo de este tema, ¿sí? Se recuerda, ¿no? Las características de la literatura peruana, ¿no? Básicamente, el concepto aquí, digamos, más, no decir nuevo, sino, digamos, poco común, ¿ya? Es el término de heterogeneidad, porque las características del multilingüismo, de lo pluricultural, es demarcado y señalado, ¿no? Claramente en las características de nuestra literatura, ¿no? Nuestra literatura se expresa a través de diversas lenguas, son miradas o expresiones culturales también diversas, ¿no? Lo heterogéneo, sin embargo, tiene que ver aquí con la relación tensa o conflictiva, ¿no? En la que se presentan esas diferencias, ¿no? Ese multilingüismo, esa pluriculturalidad, ¿no? No hay una relación armónica entre ellos, sino que es siempre conflictiva, ¿no? Y entonces el término heterogeneidad tiende a describir esas tensiones, ¿no? No solamente lo diverso, sino las, eh, los conflictos o las tensiones. Luego se habla sobre el proceso histórico, ¿no? Aquí se enfatiza sobre todo, ¿sí? la eh, precisamente esa dualidad, ese conflicto que se establece en nuestra historia, ¿no? Las tres etapas marcan, ¿no? Precisamente el inicio y el desarrollo de ese conflicto que nos caracteriza, ¿no? En la época prehispánica, estamos hablando de la etapa anterior a los españoles, se refiere ahí el ambiente literario distinguido, ¿no? Por la oralidad sobre todo, ¿no? En la época colonial es cuando nace, ¿no? Esa ruptura, ese conflicto, ¿no? Que se establece entre la tradición andina y la tradición occidental, ¿no? Un conflicto que se mantiene en el periodo republicano, ¿no? Pero que aquí, ya en la época republicana, no solamente viene el ingrediente de la identidad, de lo nacional, sino también la modernidad, ¿no? El mundo europeo, que también va a ser parte de nuestra literatura y de nuestra cultura ya en el periodo republicano. Y en cuanto al desarrollo de los temas, se inicia primero con una revisión sobre las crónicas, ¿no? Hablando del periodo colonial. Y lo que se destaca sobre todo en las crónicas es su tono, digamos, testimonial, su tono de registro, ¿no? Una crónica es un registro de los hechos, de los acontecimientos,
¿no? Que se presentan de manera narrativa, ¿no? Los primeros cronistas tratan de contar, ¿no? Una realidad totalmente nueva para ellos y tratan de traducirla sobre todo a un lector, ¿no? A un consumidor europeo. Entonces, las crónicas se van a situar en ese término, ¿no? Como una suerte de informes, una suerte de traductores, ¿no? De esta nueva realidad. Entre los cronistas más sobresalientes, ¿no? Está Garcilaso de la Vega, que es precisamente el autor que se va a estudiar aquí, ¿no? Garcilaso de la Vega, el mestizo, se le llama el primer mestizo, ¿no? Del Perú, o el primer peruano, en tal caso, ¿no? Y de él trabajamos los comentarios reales, ¿no? La idea de los comentarios reales, ¿no? Es la de corregir la historia, ¿no? Esa es la motivación, digamos, que está detrás del Inca Garcilaso. Él quiere, con los comentarios reales, reformular el sentido del pasado, ¿no? ¿Y esto por qué? Por múltiples intereses, ¿no? Entre los cuales también están los intereses personales de Garcilaso, ¿no? Que es la búsqueda de reconocimiento, la búsqueda de no solamente aceptación o de fama, sino también el reconocimiento, por ejemplo, como hijo del capitán Garcilaso de la Vega, ¿no? También la revalorización del mundo de la madre, ¿no? Entonces, hay esos intereses detrás de Garcilaso y el deseo de convertir esta obra en una suerte de espacio que permita reformular la historia, ¿no? Porque el comentario se divide en dos partes, básicamente, ¿no? La primera parte que se aboca a describirnos el mundo prehispánico y la segunda parte que se concentra en la descripción del espacio o del periodo de la conquista, ¿no? En ambos casos, Garcilaso busca lo mismo, corregir la historia, ¿no? En el caso de la primera parte, lo que busca Garcilaso es dejar atrás esa imagen que muchos cronistas españoles habían plasmado cuando describían este mundo, ¿no? Describiéndolo como un espacio de barbarie, ¿no? Como un espacio de, digamos, de caos, ¿no? Entonces, Garcilaso lo que busca demostrar en esa primera parte es de que aquí, antes de los españoles, había una civilización, ¿no? De que el mundo de los incas era un imperio organizado, era una civilización, y de ese modo busca exaltar el espacio, la imagen de la madre, ¿no? Y en el caso de la segunda parte, de igual manera, ¿no? Garcilaso trata de rescatar, ¿no? Al conquistador, ¿no? Sobre todo a la figura de su padre, ¿no? Uno de los conquistadores, porque defiende, ¿no? Esa imagen debido a que muchos de los conquistadores al final terminaron siendo perseguidos, terminaron sufriendo también del ataque de la corona, ¿no? Y desprestigio con ello, ¿no? Entonces Garcilaso, por un lado y por el otro, con la madre y con el padre, trata de ese modo de rescatar su propia identidad, ¿no? Eh, su propia constitución, ¿no? Por eso es que a Garcilaso se le denomina como el primer peruano, ¿no? ¿Por qué? Porque en gran medida la propuesta de los comentarios reales ha servido durante muchos siglos como justificación para la constitución de nuestra identidad peruana, ¿no? El Perú es diverso, mestizo, dicen, ¿no? Que eso es más o menos lo que Garcilaso trata de plantear en sus comentarios reales, ¿no? El término mestizo o el sentido que él usa del término mestizo es nuevo, ¿no? Para la época, ¿no? Mestizo hasta ese momento era un sinónimo de barbarie, de caos, de lo peor. Y Garcilaso lo que logra con los comentarios reales es reformular precisamente el término mestizo para convertirlo en un sinónimo de armonía, en un sinónimo de reconciliación, en un sinónimo de síntesis, ¿no? Y es ese también el mecanismo con el que él se revalora, ¿no? En la etapa del costumbrismo, ¿sí? Esto es ya periodo republicano, ¿ya? Periodo colonial que va más o menos desde la llegada de los españoles, 1530, hasta la independencia, ¿no? 1821, 25, bueno, dependiendo de las interpretaciones.
Y nuestra república nace ahí, ¿no? En el segundo cuarto del siglo XIX. El primer movimiento que abre nuestra historia literaria republicana es el costumbrismo. Y las características del costumbrismo están muy asociadas a la época en la que surge, ¿ya? Eh, de manera este, general, digamos, podríamos señalar que el periodo en el que se desarrolla el costumbrismo es un periodo muy turbulento debido, ¿no?, a infinidad de conflictos que se producen. Ocurrida la independencia, ¿no?, roto, digamos, el vínculo político con España, ¿sí?, los diversos grupos criollos pugnan, ¿no?, por establecer una propuesta, ¿no?, determinada para el futuro, ¿no? Creo que básicamente podemos distinguir ahí dos grandes bandos, ¿no? Están por un lado los conservadores, por otro lado los, podríamos llamarlos liberales, están los grupos, digamos, de carácter más hispanista, conservador, monárquico, y están los liberales, los que podríamos llamar republicanos, ¿sí? Los que plantean una idea de nación diferente, más moderna. Y dentro de ese conflicto, ya de por sí político, están también los conflictos sociales, ¿no?, que se van desarrollando a lo largo de ese periodo, ¿no? Entonces es un periodo muy turbulento donde hay múltiples levantamientos, golpes de Estado, guerras civiles, eh, digamos, un marasmo, ¿no? En ese periodo, repito, llega el costumbrismo, cuyo origen, ¿no?, está en Europa. Costumbrismo nos viene de Europa. Costumbrismo es una expresión que tiene elementos románticos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de su proyección hacia lo popular, hacia, ¿no?, las costumbres, pero también tiene este tono, sobre todo neoclásico, ¿ya? En cuanto a la forma, en cuanto el carácter, ¿no?, por ejemplo, moralista que va a adquirir nuestro costumbrismo. Lo cierto es que en el caso del costumbrismo peruano, este va a adquirir características más distintivas, ¿ya? El costumbrismo en líneas generales es un movimiento, es un estilo, digamos, que tiene como principal objetivo describir los tipos y costumbres sociales, ¿no? Y en ese sentido, ¿no?, el costumbrismo tiene un carácter realista, ¿no?, y se enfoca en la realidad inmediata, porque trata, repito, de describir las costumbres. Lo que va a distinguir al costumbrismo peruano es, por un lado, su tendencia satírica. El costumbrismo peruano tiene un claro carácter burlesco, satírico, ¿no? Porque, como les estaba mencionando, alrededor de este periodo eh, se están desarrollando pugnas políticas, sobre todo, ¿no? Y entonces el costumbrismo ingresa también como un instrumento dentro de estas luchas, dentro de estos conflictos, ¿no? Por eso que el costumbrismo es una expresión también de los espacios ideológicos y políticos diferentes, ¿no?, que entran en pugna, ¿no? De ahí su carácter satírico, ¿no?, porque el costumbrismo va a ser usado muchas veces para atacar al adversario, ¿no? De ahí el carácter panfletario que tiene el costumbrismo. Panfletario, este es un término que podemos definirlo sobre la base de dos rasgos fundamentales, ¿no? Un panfleto es un documento que se publica, ¿no?, como una propaganda, ¿no?, a través de la cual se ataca de manera fiera, dura, a una persona a través de burlas, a través de exageraciones y a través de eh, acusaciones, inclusive de carácter difamatorio, ¿no? Entonces, el panfleto es un texto de ataque, ¿sí?, difamatorio contra una persona que busca este,
difundir, ¿no? Esas ideas, es decir, tiene un tono propagandístico. Entonces, eso es lo que marca el carácter del costumbrismo peruano, ¿no? Ese tono satírico, ese tono político se va a expresar en este carácter panfletario, ¿no? Ataque, divulgación, ¿no? De esas ideas. Y el tono realista, ¿no? Que mencionábamos también hace un momento, ¿no? Luego otro carácter de nuestro costumbrismo es la obsesión enjuiciadora, es decir, marca una actitud moralizante, ¿sí? Es decir, los textos costumbristas no solamente describen la costumbre, o describen o retratan una costumbre, sino que buscan corregir las costumbres, ¿no? Buscan dictaminar qué es lo mejor o cómo debiera de ser, ¿no? Y eso lo encontramos en los costumbristas, por ejemplo, en Felipe Pardo y Aliaga, ¿no? Ahí Aliaga constantemente, ¿no? En sus retratos, siempre está no solamente criticando, sino está también brindando lo que debería de ser, ¿no? La manera correcta, ¿no? El cambio, ¿no? De actitud o de costumbre, ¿no? Entonces, tiene nuestro costumbrismo también ese carácter moralizante que, como les venía diciendo, forma parte también del ambiente, ¿no? Estamos en un ambiente de cambio, de pugnas, de propuestas, y entonces el costumbrismo encaja en ese sentido en cuanto expresión moralizante, ¿no? Acá hay otro dato, dice que el costumbrismo se muestra o muestra costumbres preferentemente de la ciudad, ¿ya? Esto tiene que ver principalmente porque en la ciudad, en este proceso que entraña el siglo XIX en la República, se está desarrollando un proceso de cambio social, donde los grupos de las clases medias, sobre todo, empiezan a adquirir un mayor protagonismo, una mayor presencia, una presencia que se va a consolidar en el siglo XX, ¿no? Pero que va a marcar sobre todo, ¿no? Ese espíritu de cambio y de modernidad, ¿ya? Por lo tanto, el costumbrismo se va a enfocar sobre todo en el ámbito urbano, porque ese es el espacio, ¿no? De esas clases medias cuyo espíritu moderno confronta precisamente con muchas de las tradiciones que vienen de la colonia, ¿no? Y ojo, ¿no? Aquí también cabe señalar, aunque no está mencionado ahí, que este periodo, ¿no? Presenta un rechazo, ¿no? Bastante marcado contra el periodo colonial, ¿no? Ese es el único consenso que puede haber en ese periodo, ¿no? Todos quieren dejar atrás, ¿no? El periodo colonial, ¿no? Y todo lo que representa, ¿m? Todo lo que representa precisamente ese periodo, ¿no? Ujú. Muy bien. Aquí se mencionan dos representantes, Felipe Pardo y Aliaga y Manuel Asensio Segura, ¿no? Aquí hay dos términos que puede tal vez generar inquietud, pero son muy concretos, ¿no? O sea, muy claro. Criollismo y anticriollismo, ¿a qué se refiere? Recordamos, hace un momento se mencionaba que en este periodo los grupos criollos, ¿no? Un criollo, según la definición, es o era, ¿no? El hijo de españoles nacido en América, ¿no? A diferencia del hijo de españoles nacido en España. Se marcaba esa diferencia en el nacimiento, ¿no? Porque los criollos, ¿no? Crecieron en este espacio y se identificaron en este espacio. A pesar de poder ser hijos españoles, ellos no se sentían españoles, sino americanos. Y eso es lo que va a ir marcándose, ¿sí? Como diferencia, inclusive, como identidad a lo largo de los siglos, hasta que llegada la independencia, pues los criollos sienten mayor pertenencia y propiedad, inclusive, de América que los propios españoles, ¿no? Entonces, de ahí también surge este deseo de separarse, ¿no? De España, ¿no? Que va luego a devenir en la independencia. Entonces, en el costumbrismo van a surgir dos tendencias. Uno, criollista, la de Manuel Asensio, que mira
que tiene una actitud más, digamos así, empática, más jocosa, ¿no? De los ambientes criollos, ¿no? A diferencia de Felipe Pardo, que tiene una mirada muy, moralizante, enjuiciadora, muy crítica contra las costumbres, ¿no? Criollas. Entonces, ahí es donde surgen estas dos perspectivas, ¿no? El criollismo y el anticriollismo, que también contienen, en el fondo, características ideológicas, ¿no? Claro, ¿no? Muy bien. Y de ahí luego se comentan las características de los dos autores, ¿no? Y vamos a... y acá se introdujo una breve reseña, ¿no? De un escritor peruano. Bien, vamos a las preguntas. Ya vamos a ir resolviendo las preguntas de esta semana. Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, inmediatamente, ¿no? A través del chat o con el micrófono. Profesor, A ver. Sí, dime. Ujú. buenos días. Una pregunta. Sí, buenos días, dime. Cuando mencionó acerca de comentarios reales, hablamos de la primera y de la segunda parte. Por lo que entendí, en la primera parte se enfoca más en mostrar acerca de las costumbres, acerca de más que todo el ambiente como tal, varias características de lo que sucedía en ese entonces. Y en la segunda parte habla más que todo en una relación con su padre, pero Ya. como tal, ¿qué podríamos decir que fue el propósito de comentarios reales, según el mm, autor? Ya. Entonces, vamos ahí a precisar algunos aspectos que había comentado. En primer lugar, ya, volviendo a la descripción de los comentarios reales, ambos, ya, ambas partes de los comentarios reales, ya, tienen un propósito, que es corregir la historia, ya, corregir la historia oficial en tal caso, ya. ¿Cómo es esto? En el caso del periodo de la conquista, ¿ya? Casi a finales del siglo XVI empiezan a publicarse crónicas compuestas por españoles que respondían a una consigna. América es un mundo de bárbaros, eh, digamos, infieles, ¿ya? Ese era un discurso que la corona española respaldaba porque le servía como argumento para conquistar, ¿no? ¿Por qué la corona española iba a venir aquí y arrasar con todo? Porque está evangelizando. Entonces, ese discurso le convenía a la corona, entonces promovía, y entonces surgían estas crónicas, ¿no? Que deformaban en gran medida la realidad. Entonces aparece Garcilaso, y Garcilaso en la primera parte cuestiona la falsedad de esas crónicas y trata Garcilaso de sostener una premisa, que aquí en América no hubo un mundo de bárbaros, sino hubo una civilización, la de los incas. Y entonces toda la primera parte de los comentarios reales, Garcilaso se concentra en describir minuciosamente esa civilización, no solamente en cuanto a espacio, sino, por ejemplo, en cuanto a cultura, nos habla de la poesía, nos habla de los cantos, las creaciones incas, nos habla también de la religión, nos habla de la organización política, nos habla de sus costumbres, nos habla hasta de lo que comen, crían, cómo cultivan. Es todo una descripción minuciosa de ese mundo prehispánico, pero prehispánico. Él se concentra en describir todo el periodo anterior a la llegada de los españoles, en esa primera parte. Y el objetivo es ese, señalar aquí que hay una civilización. Por eso se suele destacar, ¿no? Una de las estrategias que emplea Garcilaso para describir el imperio de los incas es compararlo con Roma, ¿no? Siempre constantemente Garcilaso está comparando, ¿no?
para tratar de ser ilustrativo, compara a los incas con el Imperio Romano, ¿no? Y así va construyendo ese discurso de civilización. La segunda parte también tiene ese mismo sentido, corregir la historia, ¿ya? Solo que la segunda parte se va a concentrar ya no en el periodo hispánico, sino en el periodo de la conquista. Esto es, la época en la que llegan los españoles, que cronológicamente los historiadores suelen delimitar entre 1535, ¿no? 35-30 hasta 1700, perdón, 1700, 1580, ya que ese es el periodo, digamos, de la conquista, donde están nuestros hombres que vinieron a guerrear, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de 1580 para adelante ya se impone, ¿sí?, el Estado español, se construye aquí, se constituye ya una administración, ¿no?, que obedece, ¿no?, a la corona española, y empieza pues el Estado colonial. Pero hasta antes de eso eran los conquistadores, digamos, los que reinaban de alguna manera en este espacio. Eso no le gustaba a España, porque España temía que en algún momento los conquistadores, hechos de poder aquí, se alejaran de España, es decir, rompieran vínculos con España, y entonces España iba a perder sus colonias. Entonces, lo que hizo la corona española fue deshacerse de los conquistadores, ¿no? Mediante acusaciones, persecuciones y demás, pues fueron apartados, fueron marginados. Y eso fue lo que le pasó, por ejemplo, al padre de Garcilaso de la Vega, ¿no?, el escritor. El capitán Garcilaso, que es el padre del autor de los comentarios, fue acusado de traidor, ¿no? Fue acusado de haber ayudado a Diego de Almagro, ¿no?, en estas pugnas con Pizarro, y entonces le quitaron todos los honores al capitán Garcilaso, ¿no? Y con ello también, ¿no?, todas sus ganancias, ¿no? Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente al capitán Garcilaso de la Vega y a todos los conquistadores se les obligó a casarse con una española, porque de esa manera la corona trataba también de que sus propiedades, ¿no?, permanecieran siempre del lado español, ¿no? Porque muchos de estos conquistadores tenían, así como el capitán Garcilaso, tuvo hijos con indígenas, ¿no? Garcilaso, el capitán, tuvo a Garcilaso de la Vega, el escritor, ¿no?, en unión con Isabel Chimpuoclio, ¿no? Entonces, por eso la corona les obliga, ¿no?, a tener como esposa oficial a un español. Entonces, ese es el mundo que se construye, ¿no?, en este periodo de la conquista, y que Garcilaso busca corregir, ¿ya? Por eso busca reivindicar la imagen de los conquistadores, ¿ya? Y precisamente la segunda parte de los comentarios reales empieza con una comparación entre los tres conquistadores, Garcilaso, que digo, Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Garcilaso los compara con tres emperadores romanos. Y ahí, por ejemplo, está esta contrastación que siempre hace Garcilaso, ¿no?, entre Roma y el mundo, ¿no?, de aquí para mostrar su civilización, sino que ahí también está revalorando la imagen del conquistador, ¿no? Y ese es el propósito de la segunda parte, ¿no? Entonces, habla de ese periodo de la conquista para reivindicar al conquistador, ¿no?, a ese periodo. Ahora, cuando mencioné al padre de Garcilaso en mi explicación, era por una cuestión ya muy personal del propio Garcilaso de la Vega, ¿ya? Porque hasta aquí, cuando hablamos de corregir la historia, estamos hablando de eh, una cuestión, digamos, más general, más pública, ¿no?, oficial. En cambio, la idea de la madre y del padre Garcilaso es algo más personal.
prácticamente es una cuestión psicológica de Garcilaso. Garcilaso fue un personaje que vivió una marginación doble, ¿no? Como dijo un historiador, Garcilaso nunca encontró una identidad, porque él, al ser un mestizo, era despreciado en cualquier lugar. Aquí en América, los indígenas lo miran como un blanco, y en España, los españoles lo miran como un indio. Entonces, Garcilaso no encuentra un lugar y una identidad con la cual afiliarse, y por eso él construye su propia identidad. Y esa identidad que él construye la hace sobre la base del concepto de mestizaje. Como dije hace un momento, el concepto de mestizaje en aquel periodo, en el periodo del siglo XV, XVI, el mestizo era considerado un ser este, irregular, era un ser negativo, era sinónimo de los vicios, sinónimo de la perdición, ¿no? Guamán Poma de Ayala, otro de los cronistas peruanos, ¿no? Detestaba a los mestizos, ¿no? No quería, en su república, él quería en su república o en su nuevo gobierno que quería fundar Guamán Poma, no iban a estar los mestizos, ¿no? Los mestizos debían ser desterrados. Ese es el concepto que se tenía de esa época. Pero lo que hace Garcilaso es reformular ese concepto del mestizaje, porque él es mestizo, pero reformula el sentido para darle un significado positivo. Y lo que hace Garcilaso es mostrar lo mestizo, él como mestizo, como reconciliación de los dos mundos, ¿no? Mestizo no es caos, sino reconciliación, ¿no? Hay una anécdota, lo resumo rápidamente para terminar mi explicación sobre este tema de los comentarios. Garcilaso, en una de las anécdotas que cuenta en los comentarios, ¿no? Cuenta esta, donde unos indígenas que estaban cavando, ¿no? De pronto extraen un objeto, era de oro, un objeto, y entonces los indígenas empiezan pues a exaltarse, ¿no? Y los españoles que estaban ahí también empiezan a alegrarse. Y Garcilaso comenta y dice que cada uno se alegra, pero por cosas diferentes, porque los indígenas se alegran porque están viendo la huaca, ¿ya? La huaca. En cambio, los españoles están viendo el oro, la codicia. Entonces Garcilaso observa la mirada diferente de estos dos y Garcilaso concluye la anécdota diciendo eh, cómo él, dice, mira o puede ver desde los dos ojos. Y eso, por ejemplo, es una manera en la que a Garcilaso se atribuye, ¿no?, esa particularidad de sintetizar esos dos mundos como mestizo. Entonces, eso es lo que Garcilaso construye a través de los comentarios reales, pero eso es ya una cuestión personal, ¿no? Garcilaso construye su identidad como mestizo a partir precisamente de exaltar, por un lado, el mundo de la madre cuando rescata la idea de civilización del mundo prehispánico y rescata la imagen del padre cuando exalta la imagen del conquistador. Entonces, con uno y con otro, Garcilaso recobre esa identidad que anhela, ¿no? Entonces, por eso a Garcilaso se le conoce como el primer peruano, ¿no? Porque él en gran medida es el que construye lo que hoy y lo que, sobre todo en el siglo XX, ¿no?, fue fue un principio de nuestra identidad, ¿no? El mestizaje. Entonces, ese es digamos, el proyecto que está detrás, ¿no? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Me extendí un poquito, pero tal vez que quise volver un poquito a la descripción que hice de Garcilaso, ¿no?
Ujú. Muy bien. Sí, profesor, gracias. Ujú. Muy bien. Vamos a seguir entonces y vamos a ir observando ahora las primeras preguntas, ¿no? El objetivo, ¿no?, es ver cómo se han planteado las preguntas y por qué es la clave y por qué también las demás no son clave, ¿no? Entonces vamos a revisar, a ver rápidamente, ¿sí? La primera pregunta dice, ¿no? La literatura, perdón, a partir del texto anterior, ¿no?, de este de acá, se puede afirmar que la literatura peruana se caracteriza principalmente por, ¿no? ¿Por qué se caracteriza? Entonces, como vimos hace un momento, hay básicamente un principio fundamental, que es la diversidad, ¿sí? La diversidad cultural, la diversidad lingüística, la diversidad literaria, o sea, eso es lo que marca sobre todo cualquier rasgo que conlleve o que forme parte de la cultura peruana. Pero hay un añadido más, veíamos nosotros, ¿no? Que era el concepto de heterogeneidad, porque nuestra realidad, y en lo literario también se expresa, no conviven de manera armónica los elementos diversos, sino conviven de manera conflictiva, ¿no? Violenta, ¿no? Y esa violencia tiene que ver más por una cuestión política que por una cuestión artística o literaria. Porque cuando llegan los españoles, por ejemplo, llegan a conquistar, ¿no? Llegan a dominar, a imponerse. Y la lengua, el castellano, el español, así como la escritura y así como su literatura, va a ser usado o van a ser usados como instrumento para la conquista, ¿no? Como instrumentos de dominación. Entonces, ahí es donde se va gestando este conflicto. Entonces, esos son los dos rasgos que van a marcar nuestra literatura, ¿no? Diversidad, sí, pero conflictiva, ¿no? Y eso es lo que trata de condensar el concepto de heterogeneidad, precisamente, ¿no? Lo que mencionaba. Muy bien, entonces, eh, revisando las alternativas, podemos ir a partir de ahí excluyendo algunas, ¿no? Eh, pero vamos primero al revisar, en tal caso, el fragmento, ¿no? Para que quede claro también el desarrollo. Dice, la literatura peruana es tan diversa y compleja como la sociedad y la historia del país. No se reduce a una sola tradición, sino que abarca expresiones cultas, populares y en lenguas nativas como el quechua. Además, es más antigua que el Perú como nación, pues sus raíces se remontan a épocas previas a la independencia. El gran desafío es reconocer y articular esa riqueza en un marco que refleje la historia social del país, entendiendo que cada expresión literaria revela una parte de la identidad peruana en constante transformación. Muy bien. Alternativa A dice, ser básicamente monolingüe con algunas obras en quechua. Esto descartado de cajón, ¿no? ¿Por qué? Precisamente por la diversidad, por la idea de la diversidad, ¿no? En el Perú, esa diversidad conlleva, ¿no?, o trae consigo, implica el multilingüismo, ¿no? Más de 40 lenguas originarias, ¿no? Eh, marcan ese carácter, ¿no? Entonces, la A descartada. B, la preponderancia de la literatura moderna sobre la tradición oral, ¿ya? Esta alternativa puede jalar bastante por un motivo. Claro, está hablando de dos ámbitos que se confrontan, la literatura moderna y la tradición oral, ¿no? Es la tradición occidental y la tradición quechua, andina. Y dice la preponderancia de la literatura moderna sobre la tradición oral. Claro, si uno lo ve desde una perspectiva, puede decir si hay preponderancia, ¿no? Por ejemplo, si lo vemos solamente desde nuestra perspectiva urbana, en la que mucho se encierra, uno dice, sí, pues no predomina la literatura moderna sobre la tradición oral. Claro, porque
eso sucede porque solo estamos viendo la sombra desde debajo del árbol. Pero si salimos, ¿no?, del bosque y observamos, ¿no?, la plenitud del panorama, eh, no hay una preponderancia de la literatura moderna, es decir, no hay una mayor cantidad de obras de la literatura occidental que de la tradición oral. En la tradición oral hay expresiones literarias vigentes, desarrollándose, creándose, ¿no? Es una literatura viva, solo que no es conocida, esa es otra cuestión, ¿no? No es conocida, ¿no? No es conocida porque no está dentro del circuito literario urbano, ¿no? La tradición popular oral quechua no se imprime, no se comercializa, pero eso no quiere decir que no se consuma, que no se produzca, ¿no?, que no esté todavía, ¿no?, presente, ¿no? Entonces, y que esté presente en gran abundancia, ¿no? Porque pongámonos a tan solo a pensar en esta cuestión lógica. El Perú tiene más de 40 lenguas y cada lengua, aymara, aguaruna, shipí, huashánica, aymara, etcétera, quechua, cada una de ellas, ¿sí?, es la expresión de una cosmovisión, de un universo, de una mirada. Y en cada una de esas lenguas que tenemos cantos, leyendas, mitos, oraciones, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo, cada una de estas tradiciones y de estas lenguas es la expresión de una literatura. Entonces, si nosotros nos fijamos solo en la literatura escrita en castellano, ¿ya?, nos estamos olvidando de que existen 40 literaturas más escritas en diversas lenguas. Y entonces el castellano no es preponderante, es una piecita dentro de lo que en realidad es la literatura peruana, ¿no? La literatura peruana, si lo pusiéramos en un cuadro estadístico de toda la producción literaria, en todas las lenguas y en todas las formas que se producen en este ámbito, pues la literatura castellana será, ¿cuánto? No sé, 5%, 10% de lo que se produce, ¿no? Todo lo demás no es en castellano, pero es parte de lo que es en realidad también la literatura peruana, ¿no? Entonces, no hay una preponderancia definitivamente de la literatura moderna, ¿no? La C dice la ruptura con las formas literarias europeas tras la independencia. Bueno, eso no lo dice el fragmento para empezar y en segundo lugar no es cierto, ¿no? Más por el contrario, después de la independencia, ¿no?, hubo una mayor preferencia por las literaturas europeas, ¿no? Porque antes de la independencia toda nuestra literatura estaba unida, vinculada únicamente o sobre todo a la literatura española. Después de la independencia se abre un mayor espacio de interés para los escritores, ¿no? Y empiezan pues a asimilar, ¿no?, tradiciones, sobre todo la francesa, que es lo que va a predominar en el siglo XIX, y ya posteriormente, en el siglo XX, pues empiezan a abrir a otras tradiciones, ¿no? Mucha, de mayor diversidad, ¿no? Eh, la alemana, la norteamericana, ¿no?, la inglesa, etcétera, ¿no? Que también, claro, están presentes en el siglo XIX, pero no son tan preponderantes como en el siglo XX, por ejemplo. Entonces, no, no hay ruptura. La D, dice, refleja la uniformidad en las expresiones culturales del país. Ya, acá se invalida porque contradice precisamente el rasgo esencial de nuestra literatura, la diversidad. Aquí no hay uniformidad. Las obras no son homogéneas. Ya suficiente es recordar la tradición oral y la tradición escrita castellana, ¿no?, para cuestionar esa idea de homogeneidad o uniformidad, ¿no?
Entonces no va. Entonces nos quedamos con la E, y la E dice su diversidad y coexistencia de varias tradiciones literarias, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Precisamente, ¿no? Porque habla de ese factor. Y en el caso del texto que se ha puesto aquí, ya desde la primera línea claramente se ha señalado la respuesta, ¿no? Diversa y compleja, ¿no? Y más cuando dice no se reduce a una sola tradición, sino que abarca expresiones cultas y populares, es decir, diversas tradiciones. Es diversa y también es variada en cuanto a las tradiciones que representa, ¿no? Muy bien. Sí, entonces esa es la clave de la pregunta 2. Ujú. Muy bien. Vamos ahora con la pregunta número 2. Acá nos piden identificar verdadero o falso. Dice de los siguientes enunciados sobre las épocas de la literatura peruana, ¿no? Las épocas, los periodos. Entonces revisamos, ¿no? Dice, la época prehispánica se caracteriza por la transmisión oral de relatos y mitos propios de las culturas andinas. Ajá, correcto, no, esto es verdadero, ¿no? En el periodo prehispano no hay escritura, no hay castellano, y entonces la transmisión va a ser de manera oral y se va a difundir los relatos, mitos y demás expresiones, ¿no? De ese tipo. Entonces esto es verdadero. Ajá. Dos, dice, durante la época colonial, la literatura en lenguas originarias desapareció por completo, dice, debido a la imposición de la cultura occidental. Bueno, esta alternativa, yo seguro la han descartado rápidamente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos nosotros de la característica de nuestra literatura, hablamos de la diversidad. Entonces, esa diversidad se tiene que dar obviamente por la presencia, ¿no? De esas tradiciones diferentes. En cambio, aquí lo que dice es desaparecieron por completo, como si ya no hubiera diversidad entonces, ¿no? Eh, todas esas diferencias, esa diversidad, se borraron. Pero eso no puede ser, ¿no? Porque habría una contradicción. Entonces, falso. Tres, dice, en la época republicana, la literatura peruana asimiló influencias extranjeras sin dejar de lado la tradición andina, ¿no? Claro, y eso es verdadero, ¿no? Eh, Más aún todavía en este periodo republicano, nuestra literatura va a asimilar de manera amplia, ¿no? Las diversas tradiciones que se producen, ¿no? Sobre todo en Europa, pero no abandona la tradición andina, es decir, es más, trata de mantener, trata de eh, acompañar o trata de eh, asimilar, seguir asimilando, seguir tomando los aportes de la tradición andina, ¿no? Una suerte de sincretismo, ¿no? Que es lo que se va a conseguir ahí. Entonces, sí, esto es verdadero, ¿no? Ujú. Y el último enunciado dice, la conquista española representó una ruptura con la producción literaria prehispánica, dando lugar a un proceso de interrelación cultural conflictiva. ¿Sí? Llegan los españoles y se produce una ruptura, sí, pues. Eh, claro, ahora aquí una precisión, ¿no? Esto es verdadero, ¿no? Solo una precisión. No quiere decir que antes de la llegada de los españoles todo era armonía, todo era paz y todos estaban felices, ¿no? Que había una literatura, un mundo sin diferencias y todo era homogéneo, no, no. No es que los españoles vengan y con ellos se inaugure la diversidad. Por supuesto que antes de los españoles hay una diversidad cultural, ¿no? Enorme, ¿no? Con lenguas, ¿no? Y producciones literarias también diversas, ¿no? Pero lo que produce la llegada de los españoles, ¿ya? Repito, no es la diversidad, sino es, lo podríamos expresar así, el conflicto, ¿no? La jerarquía, ¿no? La imposición, eso ya es diferente.
Es diferente a la diversidad. Por eso hablamos de ruptura, ¿no? Los españoles vienen y rompen. O sea, no es que generen lo diverso, sino que rompen porque imponen, ¿no? Imponen la literatura sobre las demás, ¿no? Y la imponen, inclusive la emplean, ¿no? Como un instrumento de dominación. Entonces ahí es donde se genera el conflicto entre la literatura castellana y todas las demás, ¿no? Porque la literatura castellana no es solamente una expresión estética, es un instrumento político y es una vía ideológica, ¿no? Entonces ahí es donde se convierte en un instrumento precisamente que ejerce un poder, ¿no? Sobre los demás, ¿no? Muy bien, entonces acá la clave es la B, ¿no? Ujú. Muy bien. Ya, llegamos a la pregunta 3. ¿Ya? Si hay alguna pregunta, alguna duda, algo para ampliar, comentamos. Muy bien. La pregunta 3 dice, ¿no? En comentarios reales de los incas, entre los propósitos más importantes, ¿m? Que expone el Inca Garcilaso de la Vega para la creación de esta obra tenemos. Entonces, ¿cuál es el propósito más importante? Dice, ¿no? ¿Cuál es la intención de Garcilaso de la Vega? Aquí la clave es la C. Resaltar la grandeza de la civilización inca y enmendar los errores de los cronistas. Claro, lo comentábamos hace un momento, ¿no? Garcilaso, si en la primera parte describe todo el mundo andino, lo hace porque quiere demostrar que es una civilización para que así el discurso oficial que decía que este mundo era un espacio de barbarie se descarta. Y lo mismo en el caso de la segunda parte. Corregir esa visión errónea que se tiene sobre los conquistadores, ¿no? Y entonces Garcilaso quiere resaltar la grandeza de la civilización andina y también corregir a otros cronistas, ¿no? Porque Garcilaso confronta a varios cronistas, ¿no? Lo hace de manera muy elegante, ¿no? Garcilaso es muy cauto porque sabe que está enfrentando un discurso oficial, ¿ya? Y él es un mestizo en España. Entonces, Garcilaso es muy cauto a la hora de cuestionar a los cronistas, ¿no? Y el principal instrumento que Garcilaso va a usar ahí es su experiencia de vida, en el sentido de que él muchas veces va a confrontar a los demás cronistas alegando que él, Garcilaso, domina el quechua. No solamente lo domina, es su lengua materna, ¿no? En cambio, los españoles tuvieron que aprender el quechua y encima Garcilaso lo hace ver, lo aprendieron mal, ¿no? Esa va a ser, por ejemplo, una de las estrategias que Garcilaso va a emplear, ¿no? Pero bueno, ¿por qué las demás alternativas no son claras? La A dice, dar testimonio de las hazañas de los conquistadores y justificar la colonización. La primera parte es verdadera, que Garcilaso trata de rescatar a los conquistadores, ¿no? La segunda es la que invalida esta alternativa, ¿no? ¿Por qué? Porque en ningún momento Garcilaso pretende justificar la colonización. Entonces, no es un tema que él toque desde esa perspectiva. Entonces, no va. B. Exponer de modo histórico los sucesos de la conquista desde una perspectiva española. Acá también la primera parte es correcta. Claro, la crónica de Garcilaso lo que busca es precisamente describir ese periodo, ¿no? Sobre todo la segunda parte, ¿no? El momento de la conquista. Pero él, como también lo comenté, no pretende ubicarse desde lo español, sino como la anécdota que les conté, Garcilaso trata de ubicarse desde los dos ojos, ¿no? Desde las dos perspectivas, ¿no? Y eso, ¿no? Es lo que le da a él precisamente también esa identidad de mestizo, ¿no? De síntesis. Muy bien, la D, ¿por qué no es clave la D? Em, acá hubo una errata, parece, ¿no? Hay varias, hay 6 alternativas y 2 veces se repite una D.
Pero ya, igual la resolvemos. Dice, establecer como superior a la cultura europea frente a la civilización de los incas. Ya, esa no va. No, obviamente no va. ¿Por qué? Porque está hablando de un interés que no es el de Garcilaso, ¿no? En ningún momento Garcilaso trata de establecer una superioridad de la cultura europea. Tampoco es que Garcilaso, ojo, trate de señalar una superioridad de la cultura indígena, sino lo que él busca es demostrar simplemente que es una civilización, tal cual como se desarrolló también en Europa. Entonces, no, por uno u otro lado, la D, esta D no va. La otra D dice, realizar una comparación entre la primitiva civilización inca y la superior cultura europea. Claro, compara, es verdad, sí compara, lo va comparando, pero esa comparación no entraña, ¿ya? Una calificación negativa para llamar primitiva a la civilización inca y superior a la cultura europea, de ninguna manera. Entonces, en ese sentido, estos términos son los que sobre todo invalidan esta alternativa. Y la última, dice, narrar con la objetividad los eventos históricos sin involucrar su experiencia personal. Aquí el enunciado es incorrecto por la segunda parte, porque Garcilaso sí se involucra personalmente, es decir, él narra muchas veces pasajes de su propia experiencia para describir los hechos, ¿no? Esas escenas, ¿no? Muy emotivas de Garcilaso, ¿no? Como cuando describe, no, si mal no recuerdo, cuando fue a visitar las tumbas, las catacumbas, ¿no? Y él observa, emocionado, lo narra, esos fardos donde están los antiguos, ¿no? O como cuando Garcilaso narra, ¿no? Como junto a su tío, ¿no? El de niño, ¿no? Garcilaso observaba el camino y las personas, los indígenas que transitaban, declinados, mustios, ¿no? Derrotados, ¿no? Y Garcilaso lo narra con enorme pena, ¿no? Como ve, por ejemplo, a esa gente, ¿no? Entonces hay eh, mucho de la mirada personal de Garcilaso. Entonces ahí la E hierra porque no es que no haya, ¿no? La subjetividad de Garcilaso en los crónicas, ¿no? Muy bien, vamos con la pregunta número 4. Muy bien. La pregunta número 4 dice, ¿no? Con respecto al siguiente fragmento de la primera parte de Comentarios Reales de los Incas, marque la afirmación correcta, ¿no? A ver, leamos el fragmento. Dice, para atajar esta corrupción me sea lícito, pues soy indio, que en esta historia yo escriba como indio con las mismas letras que aquellas tales dicciones se deben escribir. Y no se les haga de mal a los que las leyeren ver la novedad presente en contra del mal uso introducido, que antes debe dar gusto leer aquellos nombres en su propiedad y pureza. Y porque me conviene alegar muchas cosas de las que dicen los historiadores españoles para comprobar las que yo fuere diciendo, y porque las he de sacar a la letra con su corrupción, como ellos las escriben, quiero advertir que no parezca que me contradigo, ¿no? Lo que Garcilaso básicamente está diciendo aquí es, voy a corregir, es decir, voy a señalar cuáles fueron los errores, la corrupción, dice, ¿no? En lo que señalaron los cronistas españoles, ¿no? Entonces, aquí en este párrafo se está mostrando este propósito de Garcilaso de corregir, ¿no? La historia oficial y de corregir a los cronistas, ¿no? Ujú. Ya. Entonces, veamos las alternativas. Ah, dice, el cronista mestizo critica las traducciones de los escritores españoles. Eh, Acá debemos nosotros tener en cuenta, ¿no? Que Garcilaso está realizando una crítica, pero acá dice critica las traducciones. Eh,
A ver, vamos a tomarlo, porque lo que pasa es que se puede interpretar de dos maneras, ya vamos a tomarlo ahí así, claro, acá justo le pone la clave la A. Claro, lo están interpretando en el sentido de que Garcilaso advierte que va a corregir las interpretaciones que los cronistas españoles hicieron, o sea, en general lo está hablando, ¿no? Y en ese sentido, claro, la respuesta es correcta, ¿no? Porque si lo veíamos en sentido más específico, iba a decir, no, no, pero ¿en qué sentido específico? En el hecho de que en el fragmento Garcilaso diga, el cronista tal tradujo esta palabra así y no era esta, sino de esta manera. Entonces, eso era una forma también de criticar la traducción. Entonces, por eso el término como que apuntaba a esos dos sentidos. Y entonces en la respuesta han puesto había que ver las demás para descartar entonces, ¿no? Por eso iba a ver las otras alternativas. Por ejemplo, la B. Dice, Garcilaso exalta su origen para otorgar fidelidad a las historias narradas. Garcilaso habla de su origen, sí, pero lo usa como instrumento para otorgar fidelidad a las historias narradas. No, ¿no? Fidelidad tiene que ver eh, con la propiedad, la objetividad, la veracidad, ¿no? De lo que está narrando. No, Garcilaso nunca apela a su origen en ese sentido, ¿no? Lo hace en tal caso para este, afianzar su autoridad, ¿no? Es decir, para demostrar que él es un autor, este, digamos, adecuado, ¿no? Para narrar este tipo de hechos, ¿no? Eso es lo que, hacia dónde va a apuntar cuando Garcilaso hable de sus orígenes o hable de su dominio del quechua, ¿no? Ese tipo de cuestiones. No, o sea, no para decir, oye, esta historia es verdad. Yo nací, por eso es verdad. No, no, no está creando esa asociación Garcilaso. La C. Ujú. La C dice, los cronistas españoles cuestionaron la crónica de Garcilaso de la Vega, ¿no? Esto se anula en primer lugar porque no está definitivamente en el fragmento. O sea, no, no dice en ningún lugar que Garcilaso haya sido criticado o algo así. Además de que es totalmente una contradicción, ¿no? Garcilaso no podría decir en la escritura de esta crónica que él fue criticado precisamente por lo que está escribiendo, o sea, a menos que pueda ver el futuro. Entonces, por ahí inclusive se descarta esta alternativa, ¿no? Porque es incongruente, es ilógica. La D, el autor pretende escribir toda su obra en quechua para demostrar la autoridad. Eh, Decíamos hace un momento que Garcilaso muchas veces alude a su dominio del quechua para otorgar o demostrar esa autoridad que él va a tener, ¿no? Para abordar estos temas. Pero que pretenda escribir sus comentarios en quechua, eso de ninguna manera, ¿no? Eso no, Garcilaso no lo evidencia, ni lo sugiere, ni nada. Entonces, la alternativa de no va. La E, dice, el cronista peruano pretende demostrar su filiación española e indígena. Eh, bueno, esta es una idea que, bueno, sí, lo podríamos identificar, quizás como parte del proyecto de Garcilaso, ¿no? Porque quiere al final ser reconocido como mestizo y en ese sentido, ¿no? Como una suerte de síntesis, ¿no? Del mundo español como del mundo indígena. Pero lo que invalida esta alternativa es que eso no se expresa en ninguna de las líneas del fragmento, ¿no? Tal vez si revisamos todas las crónicas podríamos decir, bueno, la ESI, ¿no? Es cierto, pero en el fragmento que se nos ha dado no se desarrolla esta idea, entonces de cajón no va la idea. Ujú. Muy bien. Ujú. Muy bien, vamos con la pregunta 5. Ujú. La pregunta 5 dice, ¿no? Marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado respecto al contexto del surgimiento del costumbrismo en el Perú.
o qué tipo de contexto, qué situación hubo, ¿no? Cuando aparece el costumbrismo. Entonces dice ahí, ¿no? A inicios de la República, la literatura peruana estuvo marcada principalmente por, ¿no? Veamos las alternativas de frente, ¿sí? Dice la consolidación de un Estado fuerte, acá tan solo leemos Estado fuerte descartado, ¿no? Porque sabemos muy bien que que los primeros 20 años de nuestra República fueron absolutamente caóticos, ¿no? Con un Estado que ni existía en la práctica, ¿no? Que se estaba recién constituyendo, ¿no? Entonces no podemos hablar de un Estado fuerte. La B dice la exposición a ideologías liberales y capitalistas en contraste con las realidades sociales peruanas. Esto es mucho más cercano a lo que sucedía, ¿no? Porque se inicia el periodo republicano posterior a la independencia, ¿no? Y entonces hay una realidad conflictiva que se está desarrollando en el plano social, político, pero a la vez, ¿ya? Pero a la vez eh, se desarrollan ideologías, ¿no? De carácter liberal capitalistas. En resumen, podríamos decir, se desarrolla una ideología moderna o modernizante, ¿no? Modernizante, mejor sería el término, ¿no? Que se contrasta con las realidades sociales, ¿no? Es decir, ¿a qué nos referimos con realidades sociales? Aquí nos referimos a las costumbres que vienen desde la colonia, ¿no? Las costumbres heredadas, ¿no? Esas costumbres heredadas se contraponen a esas ideologías liberales, capitalistas, modernas, ¿no? Y ahí es donde surge, por ejemplo, ese tono crítico, ese tono moralista también que marca el costumbrismo, ¿no? Entonces, hasta acá la B se nos muestra como clave, ¿no? Y eso es precisamente, ¿no? Correcto, la clave la B. ¿Por qué no la C? A ver, el auge de la economía peruana tras las guerras de independencia que permitió el florecimiento de la cultura. Bueno, esto, igual que en la clave A, inicia la República y nuestros primeros pasos son en realidad caos. Entonces no hay un auge de la economía. En tal caso, está aludiendo al periodo posterior, ¿no? Más o menos en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Donde se desarrolla ese periodo de prosperidad que los historiadores llaman falaz, ¿no? Y ya habrá momento para conversar un poquito sobre ese aspecto, ¿no? Pero en la época del costumbrismo no, no se produce eso, ¿no? La D dice la homogeneidad cultural lograda tras la independencia. Ya ustedes leen homogeneidad, ya de ahí lo descartan, no tienen ni que terminar de leer porque el principio básico de nuestra cultura, de nuestra literatura, como muchas otras, ¿no? Esto del Perú no es exclusivo, pero sí es distintiva esta característica, ¿no? Que es la diversidad, ¿no? Entonces no hay aquí homogeneidad de ninguna manera. Y la E dice una literatura muy crítica hacia la sociedad que reflejaba exclusivamente la visión anticriolista. La primera parte es verdadera, ¿no? Porque en este periodo, a pesar de las disputas, había un punto en común. Todos estaban de acuerdo en dejar atrás la colonia. Querían borrar ese periodo, ¿no? Pero lo que invalida esta alternativa es cuando dice que reflejaba exclusivamente, eh, exclusivamente la visión anticriolista. Como comentábamos hace un segundo, en este periodo de desarrollo del costumbrismo, en realidad se desarrollan dos tendencias, se plantean dos tendencias, ¿no? La tendencia criollista y la tendencia anticriollista, ¿no? Que es más cuestionadora, ¿no? Quejosa de las costumbres tradicionales, ¿no? Muy bien, entonces por eso la clave aquí es la B. Ujú. Muy bien, vamos con la pregunta 6, aunque aquí aparece como 5, ¿ya? Pero vamos con la pregunta 6.
Muy bien. Acá en la pregunta 6 dice, ¿no? El tono empleado en el fragmento del poema El ministro y el aspirante de Felipe Pardo y Aliaga se caracteriza principalmente por ser, ¿no? Aspectos propios de la literatura costumbrista. O sea, aquí la característica que vamos a identificar en estos poemas o en este poema, este, distingue, ¿no? Al costumbrismo. Muy bien. Entonces, a ver, revisamos el escrito, ¿no? El escrito se plantea como una descripción de dos personas. Una que describe a la persona, digamos, que trata de quedar bien, ¿no? Y la otra estrofa describe a la persona que se queja, ¿no? Se queja de todo. Y entonces dice, ¿no? La primera dice, no es posible estar mejor, el amor al orden cunde, la hacienda va de primor y la instrucción se difunde. Gobierno tan bienhechor, forzoso será que funde la gloria de este hemisferio. El que dice eso, el autor de este texto señala, este ocupa un ministerio. Es decir, es el ministro, ¿no? Por lo tanto, para él todo está bien. Luego dice, esto se lo lleva al diablo, el desorden que se nota, no lo ataja ni San Pablo. La hacienda está en bancarrota y o no sé yo lo que hablo, o hacen este gobierno idiota del país un cementerio. Y el verso final dice, este quiere un ministerio, ¿no? Entonces ahí se está confrontando las actitudes de dos personas, ¿no? Que para criticar o para ensalzar, en realidad lo hacen desde sus intereses, ¿no? Y no con el ánimo real. Entonces, aquí la clave es la A, ¿no? Se expresa un tono satírico, ¿no? Frente a la política de su tiempo, ¿no? ¿Cómo se desempeñan los políticos? Se acomodan, ¿no? Eso es lo que está describiendo el poema, ¿no? Se acomodan, dependiendo de qué es lo que prefieren oír los demás. Y entonces, en ese sentido, se satiriza esa actitud, ¿no? Y se critica la acción de la política, ¿no? Entonces, por eso la clave es la A. Ujú. La B, ¿por qué no es la clave? Dice neutro o imparcial con una perspectiva objetiva. Acá claramente no se muestra una perspectiva objetiva, ni tampoco se demuestra neutro o imparcial. Hay un tono crítico. Claramente, las dos estrofas están mostrando una postura que el autor está tomando. Entonces, no es imparcial. C, lírico y nostálgico evocando un pasado glorioso. Bueno, no tiene nada de nostálgico esos dos versos. ¿Sí? A ver, un segundo, vamos a borrarlo. Ujú. Ahí está. Luego la D dice heroico y solemne, exaltando la patria y sus líderes, ¿no? Claro, esa es la mitad ¿no? del poema, ¿no? Es decir, la primera estrofa, ahí sí es heroico, es solemne, etcétera, etcétera. Pero en la segunda definitivamente no. Y la E dice triste y elegiaco, lamentando la pérdida de valores. Esto en tal caso sería para la segunda parte, ¿no? Pero no para la primera. Entonces ahí está incompleta la respuesta. Por eso nos quedamos con la A. Entonces, ¿sí? Ujú. Muy bien. Pregunta 7. ¿Sí? A ver, un segundito, la pregunta 7. Ujú. Muy bien, vamos con la pregunta 7 entonces. Dice, respecto al fragmento del Sargento Canuto, que es una obra de Manuel Ascenso Segura, y a las características del costumbrismo peruano, hay que tener en cuenta esos dos elementos, ¿no? Las características y el fragmento citado.
Marque la secuencia correcta respecto al valor de verdad de los siguientes enunciados. Es decir, que coincide, básicamente, qué afirmaciones coinciden o son correctas en relación al fragmento, ¿no? Entonces leemos el fragmento. Acá encontramos tres personajes, Jacoba, Don Sempronio y Pulido, ¿no? Que son los personajes de esta obra de Manuel Asensio Segura, ¿no? El Sargento Canuto. Jacoba dice, ¿no? Señor, quiero ser feliz casándome con Pulido. Don Sempronio, el diablo se te ha metido dentro del cuerpo infeliz. Con ese Zampalimones, ¿quieres casarte, Jacoba? Con ese Juan de la Cova que no tiene ni calzones. Pulido le responde, no, señor, dice, usted se equivoca. Yo tengo 7.000 pesos de principal y con esos y mi industria, que no es poca, la sostendré. Mi difunto abuelo estas proporciones me dejó. Don Sempronio le responde, tales razones me hacen convencer al punto, te casarás. Pero, ¿qué es lo que se está observando aquí? Un matrimonio por conveniencia, ¿no? Un matrimonio que se establece sobre la base de prebendas, ¿no? De intercambio, ¿no? Y en este caso es el dinero que tiene Pulido. Entonces estamos ahí ante la descripción de una vieja costumbre, que es la costumbre del matrimonio concertado, ¿no? Eso es lo que se está observando, ¿no? Muy bien, a ver, veamos la pregunta. Dice, la primera alternativa, dice, la comedia de costumbres busca representar la realidad inmediata, en este caso, las prácticas sociales limeñas del siglo XIX. Sí, eso es verdadero, ¿no? Eso es verdadero, porque en el caso que estamos observando, hay la descripción de una costumbre, ¿no? Y esa es la del matrimonio concertado. Entonces, sí está reflejando, ¿no? Esa práctica social del siglo XIX. Entonces, esto es verdadero. Ujú. La 3 dice, la actitud de don Sempronio refleja un tono panfletario y moralizante sobre la conveniencia económica del matrimonio. No hay este ni este. Es decir, en ningún momento don Sempronio ataca, ¿no? Y difunde ese ataque. Es una conversación entre los tres. Y tampoco don Sempronio, ¿ya? Eh, nos dicta qué es lo correcto, ¿no? Simplemente dice, oye, tú no te casas con él, y el otro dice, yo tengo plata, entonces ya cásate de una vez. No hay ninguna actitud crítica ni moralizante que se exprese en el texto, que don Sempronio diga, oye, ¿no? ¿Cómo es posible? No, no se van a casar por dinero. Entonces ya estamos ahí ante una actitud crítica, moralizante, ¿no? Pero eso no lo encontramos en el fragmento, entonces la 2 es falsa. La 3 dice, la comedia de costumbre se apoya en la exageración de rasgos sociales para provocar la risa y la reflexión crítica, ¿no? Y sí, esa es una de las estrategias de la sátira costumbrista, ¿no? Apoyarse en las exageraciones, ¿no? Es como el inicio de el viaje, ¿no? Cuando habla del niño Goyito, ¿no? Pero el niño Goyito en realidad es un don Gregorión, dice, ¿no? Porque era un hombre muy mayor, pero le decían Goyito, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay un tono, ¿no? Burlesco, ¿no? Que es el que va a marcar principalmente, ¿no? La comedia de costumbres. Ujú. Muy bien. Bueno, claro, el ejemplo que les he puesto no es una comedia, ¿no? Es un cuadro costumbrista. Muy bien. La clave la C, ¿no? Ujú. Muy bien. Y vamos con la última de las preguntas, ¿no? Ujú. Muy bien. Muy bien. Dice, Manuel Asensio Segura es reconocido como el padre del Teatro Nacional debido a su capacidad para retratar con fidelidad la sociedad limeña de su época. Ya muy bien, ahí está contextualizado. Luego dice, se puede afirmar que se le atribuye este título principalmente por la. Aquí la clave está en la A, dice, por la representación de personajes criollos. A ver, un segundo, vamos a ponerlo bien. Ajá, ahí, sí. Por la participación de personajes criollos de clase media al reflejar en ellos las costumbres limeñas del siglo XIX. Era lo que estábamos describiendo hace un momento, ¿no? El costumbrismo tiene como principal objetivo redescribir las costumbres, ¿no?
las costumbres urbanas del siglo XIX. Y se enfoca en las costumbres urbanas porque digamos, los autores y el público al cual se dirigen son principalmente de clase media, ¿ya? Entonces eso va enmarcando, ¿no? En esa relación va enmarcándose la idea de la identidad también. Ujú. Muy bien, ¿por qué no la ve? Dice incorporación de elementos trágicos, ahí ya murió todo, ¿no? El costumbrismo no trabaja con elementos trágicos, ¿no? El costumbrismo más tiene un tono humorístico, ¿no? Paródico, ¿no? Entonces no encaja el tono trágico. La C dice adaptación del teatro clásico de influencia literaria eh, a la realidad peruana. Bueno, el, la comedia costumbrista no tiene una relación absoluta o única con el teatro clásico, ¿no? Eh, en ese sentido, ¿no? La C se invalida, ¿no? Porque lo clásico no tiene nada que ver con la composición del teatro costumbrista, ¿no? Es más, ¿no? El teatro costumbrista tiende a quebrar algunas formas, ¿no? Por ejemplo, Ñacatita, ¿no? Ñacatita está compuesta en 4 actos, ¿no? Cuando el modelo clásico es 3, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Muy bien. D. Preferencia por representar personajes pertenecientes a la aristocracia limeña y por mostrar una visión idealizada, ¿no? Eh, Acá lo que invalida es la idea de que se concentre en la aristocracia limeña y que presente una visión idealizada, ¿no? El costumbrismo tiene un alto grado de realismo, a pesar de sus exageraciones que tienen que ver con su estrategia satírica, pero en gran medida tiene un valor realista. Así que idealizada, que tienda a idealizar al personaje, bueno, no sé, tal vez puede ser discutible, ¿no? Puede ser discutible. Pero lo que absolutamente descarta esta alternativa es que el costumbrismo se concentre en la aristocracia limeña, ¿no? Como lo venimos repitiendo ya un par de veces, la clase media, los espacios urbanos son los espacios del costumbrismo y son los personajes típicos del costumbrismo, ¿no? Entonces aquí aristocracia no va. Y la E dice utilización de un lenguaje formal y culto que contrasta con las expresiones populares de mediados del siglo XIX. En gran medida es todo lo contrario, ¿no? El costumbrismo se va a caracterizar en realidad por emplear un lenguaje mucho más cotidiano, ¿no? Popular inclusive, ¿no? En el caso de Manuel Ascenso Segura, esto es un rasgo básico, por ejemplo, de su literatura, ¿no? Entonces, ya no va esta idea del lenguaje formal, ¿no? Ujú. Muy bien, ahí tenemos las alternativas, la 8, la A, y creo que ahí acabó, ¿no? Muy bien, sí, acabamos ahí nuestro repaso. Entonces, doy paso a las preguntas. No sé si hay alguna pregunta o una inquietud más. En tal caso, esperaremos, ¿no? El planteamiento, porque puede ser de esta semana o de semanas anteriores también. Muy bien. Ujú.